reportándose por su nuevo canal de YouTube, ¿cierto? Segundo video, y vamos a terminar con la ley de los gases, vamos a terminar este tema de los gases generales que hemos trabajado para poder avanzar un poquito más. Recuerden, si tienen algún tema que les interese, algo que quieran que yo les pueda ayudar, que les pueda realizar un video, que pueda investigar, para que trabajemos juntos, me escriben, me comentan y ningún problema. Vámonos al video. La hipótesis de Avogadro, a partir de lo que proponía Gay-Lussac, que aparte de hablar de la presión y la relación con la temperatura, hizo estudios de los gases, ¿sí? Y descubrió que ciertos volúmenes de gases se combinaban con otros, ¿sí? En una relación de números enteros igual. A lo que Avogadro plantea una hipótesis a raíz de eso que relaciona la cantidad y el volumen de gas. ¿Cómo lo relaciona? Supongamos que tenemos tres volúmenes de gases diferentes, que están en diferentes contenedores, ¿sí? En este tengo dióxido de carbono, helio y nitrógeno gaseoso. Primero, supongamos también que el volumen de estos gases permanece constante, 22,4 litros de CO2, 22 de helio, 22 de nitrógeno. Además, la presión a la que tenemos estos gases es a una atmósfera, todos. Y por último, la temperatura a la que tenemos estos tres gases es a 0 grados Celsius. O sea, tengo volumen, presión y temperatura constante. ¿Sí? Lo que plantea la hipótesis de Avogadro es que si yo tengo volúmenes iguales de gases a la misma presión y a una temperatura constante, la cantidad de moléculas de gas va a ser la misma. Van a haber la misma cantidad de moléculas de CO2, van a haber la misma cantidad de moléculas de helio, van a haber la misma cantidad de moléculas de nitrógeno. Entonces, a partir de esta hipótesis de Avogadro, ¿sí? Que hablaba de la cantidad de partículas a volumen, y presión y temperatura constantes, ¿sí? Se propuso la ley de Avogadro. Esta ley de Avogadro va a relacionar el volumen y la cantidad de materia, en donde dice, el volumen de un gas va a ser directamente proporcional a la cantidad de partículas o moléculas de ese gas, donde esta N representa la cantidad y se conoce como un término de mol, ¿sí? En la química. Entonces, esto significa que si yo aumento el número de partículas, va a aumentar el volumen del gas. Y hay una forma muy simple de comprobarlo. En algún momento cuando ustedes jugaron a la pelota, ¿cierto? O en algún momento salieron, tuvieron que inflar la pelota. Aquí tengo un globo. ¿Sí? Pero vamos a demostrar la ley de Avogadro. ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo inflar este globo? Agregando CO2, ¿cierto? Expirando aire. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo estoy agregando estas partículas de aire, ¿cierto? Estas partículas de gas, ¿sí? De CO2, ¿sí? Yo estoy incrementando la cantidad de partículas, por lo tanto, mi volumen va a ser directamente proporcional a nuestra cantidad de partículas, porque el globito crece al ir agregándole más y más y más y más gas hasta que ya no resista y se reviente. Entonces, a raíz de todas estas observaciones, ley de Bohr, ley de Charles, ley de Gay-Lussac, ley de Avogadro, hipótesis de Avogadro, de todas estas relaciones que se hicieron entre las variables, surge lo que conocemos como la ecuación del gas ideal. La ecuación, una de las ecuaciones más importantes dentro de la química, ¿cierto? Que nos permite establecer el comportamiento de un gas, suponiendo que es perfecto. La ecuación representa las variables que tenemos que cambiar para poder establecer el estado de un gas, que son la P de presión, volumen, número de moles, la constante universal de los gases y la temperatura, ¿sí? Generalmente las unidades que se ocupan son, en presión se ocupa la unidad de atmósferas. Se pueden ocupar otras unidades, pero generalmente se ocupan esta y voy a explicar por qué. El volumen se ocupa en litros. La cantidad de partículas se representa con la letra N y se simboliza con N, ¿cierto? Y hablamos de moles de partículas para referirnos a esa cantidad. R representa la constante universal de los gases que puede tomar diferentes valores.
La tomamos como una constante de proporcionalidad, un número que siempre va a estar ahí. Y la temperatura, que la vamos a tomar en kelvins. No vamos a trabajar en Celsius. Generalmente, R se va a mantener, como es constante, tiene un número fijo. Pero dependiendo de las unidades con las que nosotros trabajemos en presión, en volumen, en cantidad y en temperatura, va a ir variando esa cantidad. La cantidad que generalmente siempre se ocupa para ejercicios de química, para establecer esta relación de gases, es 0,082, ¿cierto? Litros por atmósferas partido mol en Kelvin. Es por eso que el volumen se trabaja en litros, la presión se trabaja en atmósferas, la cantidad de partículas se trabaja en moles y la temperatura en Kelvin, para mantener esa igualdad en torno a los coeficientes, ¿cierto? A las unidades de medida, para que tengamos un resultado correcto. Bueno, chiquillos, con esto damos por concluido el tema de los gases. Aún queda mucho tema de los gases que ver los gases reales. Sí, pero voy a estar atendiendo y pendiente de sus dudas y de los comentarios en realidad, ver qué podemos hacer. Y vamos a tener una parte experimental re entretenida porque como estamos en COVID, no hay laboratorio. ¿Cómo que no? Tenemos la cocina, tenemos toda la casa para poder experimentar. Ahí nos ingeniaremos. Ahí ocuparemos el ingenio para poder trabajar. Adiós.